Hola a todos, muy buenas tardes ya. Un gusto para mí poder estar este día compartiendo la palabra nuevamente con ustedes. Y bueno, el trocito de texto de escritura que nos corresponde hoy para ponernos en contexto ocurre en una mesa. Si ustedes recuerdan o si pueden ver en sus Biblias lo que venía justo antes o justo después, se van a fijar que esto ocurre después de lo que se llama la última cena, que fue lo que se predicó la semana pasada y la semana anterior. Yo les dejé una hojita con el texto bíblico del día de hoy, para que puedan no solo ir siguiendo la lectura, sino también, si es que lo desean, y pueden rayar, subrayar, marcar, recortar, no sé, lo que quieran hacer, para que saboreemos la palabra juntos. Bueno, le estaba diciendo que esto ocurre en el contexto de una mesa. Y a mí me llama mucho la atención, y no solo a mí, a muchos teólogos también y personas estudiosas de los evangelios, cómo hay muchas ocasiones en las cuales el Señor Jesús enseñaba en torno a la mesa, lo que se llama la teología de la mesa. Y en particular, acá lo que está ocurriendo es una sobremesa, porque ellos ya habían comido. Podría yo haber titulado el sermón de hoy La última sobremesa, ¿ya? Sin embargo, no pude hacerlo porque tanto le gustaba al Señor compartir en torno a la mesa que incluso después de esta historia vienen 2 comidas más, ¿ya? Entonces esta no fue la última sobremesa. Pero sí fue sin duda un momento muy intenso, un momento muy especial, y eso es lo que quiero que revisemos. Así que imaginémonos que ahora estamos acá, sentados con el Señor, que estamos, después de haber disfrutado un rico banquete, escuchando lo que Él nos tiene para enseñar. Les invito a orar. Señor, gracias te damos porque tú abres tu mesa para nosotros. Señor, gracias porque tú compartes no solo bienes materiales con nosotros, no solo alimentos físicos, sino también alimentos espirituales. Quiero pedirte que esta mañana abra nuestros oídos, abra nuestros corazones para escuchar tu voz y para apropiarnos, para ser parte de nuestra biología, de nuestro cuerpo, tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En esta sobremesa yo marqué 4 frases que me llamaron mucho la atención. Y espero que también a ustedes puedan decirles algo, así como el Señor intentó decírselo a sus discípulos en este momento. La primera parte que subrayé está en el primer bloque de texto, y es que Jesús, inmediatamente después de estar hablando de su cuerpo y su sangre, ya que era el nuevo pan, el nuevo vino que se entregaba, él como que de repente cambia radicalmente de tema y empieza a hablar acerca de una traición. Él dice que sentado en esta mesa, así como están sus discípulos, también hay uno que es aquel que se hace pasar por un amigo, pero que es quien va a traicionarlo. Nosotros sabemos, porque Lucas ya nos contó antes, de que esta persona es Judas, ¿cierto? Judas había acordado con aquellos que estaban persiguiendo a Jesús, aquellos que querían matarlo, había acordado un precio y un lugar para la entrega de Jesús. En ese sentido, la traición de Judas hacia Jesús fue única. Fue un hecho puntual e histórico que ocurre en un momento de la vida que no se va a volver a repetir. Vimos en los versículos anteriores de que el corazón de Judas fue lleno de Satanás y de manera intencionada, egoísta y ambiciosa, él vendió a Jesús por monedas de plata. Aun cuando fue única esa traición en ese sentido, mirándolo desde otra perspectiva, este pasaje y los versículos que vienen a continuación buscan responder a la pregunta que hacen los discípulos, que era, ¿cierto?, ¿quién será capaz? ¿Cierto? En el 23 ustedes pueden ver que los discípulos empiezan a preguntarse uno a otro, ¿quién será capaz de hacer semejante cosa, de traicionar a Jesús? Bueno, este pasaje, los que vienen, en algún sentido dice que todos nosotros podemos ser capaces de llegar a eso. Aún los que decimos ser sus seguidores, podríamos eventualmente llegar a traicionar al Señor Jesús.
Al menos yo veo dos cosas importantes en estos primeros 3 versículos del bloque que estamos viendo hoy. Primero, si ustedes se fijan, Jesús deja en evidencia de que Él sabe lo que Judas hizo en secreto. Judas probablemente trató de hacerlo muy disimuladamente esto, pero Jesús está diciendo: yo sé lo que tú hiciste. Aquello que hiciste en la oscuridad, yo lo vi. Nada que sea hecho en la oscuridad le es oculto al Señor. Jesús está explicitando esto en esta sobremesa. Y aún más, este comentario también deja entrever que Jesús está en control de aquella situación. Esta traición no es una derrota inesperada a los planes de Dios. Lo segundo que creo que se deja entrever acá es que esta traición es dolorosa. Yo imagino que para Jesús no fue fácil llegar a este momento, ¿cierto?, compartiendo la mesa con sus amigos más cercanos y reconocer que uno de aquellos que caminó y comió junto a él iba a ser el instrumento de los líderes judíos para apresarlo y llevarlo a la cruz. Aún así, creo que en este momento Jesús también tuvo gracia para con Judas. Fíjense que no hay una confrontación o un desenmascaramiento directo de él. No hay un arrebato de ira en que dejasen vergüenza frente a sus compañeros a Judas y que finalmente ellos se enojaran con él y quizás hasta lo mataran. Jesús, en cambio, aprovecha esta oportunidad para marcar un punto. Y este punto es el contraste profundo que existe entre Jesús, el Hijo de Dios, que se entrega a sí mismo, ¿cierto?, como recién recordó en la cena, por quienes ama, versus Judas, el cobarde traidor, que lo entrega a él, ¿cierto? Pero volviendo a la pregunta de los discípulos, ¿quién será capaz de hacer esto? Los 3 bloques de narración que siguen creo que muestran que cada discípulo, cada uno de nosotros y nosotras debemos estar atentos y dispuestos también a recibir la gracia, pues nuestra lealtad a Jesús es en muchos sentidos frágil. Segundo punto que remarco: ¿quién es el más importante? ¿Cómo habrá sido que pasaron de estar discutiendo los 12, ¿cierto?, de quién sería el traidor, a empezar a discutir acerca de quién de ellos es el más importante? La verdad es que eso yo me pregunto, y mientras leo esto digo, bueno, ¿cómo llegaron del punto A al punto B? Pero la verdad es que esta era una pregunta que no era nada nueva para los discípulos. Si nosotros echamos hacia atrás las páginas de la Biblia, vamos a encontrar que en el capítulo 9 de Lucas, ellos ya habían discutido o tenido un altercado acerca de este punto. ¿Quién de nosotros es el más bacán? ¿Quién de nosotros es el que está más cerquita de Jesús? En ese entonces, en Lucas 9, Jesús zanja el asunto colocando un niño como ejemplo. O sea, un niño, y en resumen les dice que el más pequeño de entre ustedes, ese es el más grande. Ahora, de nuevo los discípulos en esta sobremesa están discutiendo sobre el mismo tema. Y creo que Jesús hace 2 contrastes de nuevo. Primero, Jesús contrasta a los gobernantes y reyes de este mundo con ustedes, los discípulos. Jesús les recuerda entonces de que hay una forma de gobernar o una forma de ser el primero, que es la que ellos ya conocían, la de estos reyes y gobernantes. Recordemos que el contexto de estas palabras es mucho antes de que existiese la democracia moderna que conocemos en la mayoría de nuestros países. Los gobernantes tenían otro nivel de poder. Muchas veces era un poder absoluto sobre sus súbditos. El pueblo de Israel lo sabía muy bien, ya que en los últimos 500 años antes de Cristo habían pasado de manos de unos a otros emperadores, reyes extranjeros, y cada cual los oprimía de manera diferente. Y los líderes locales actuales que ellos tenían no eran muy distintos. Los intereses de los gobernantes son egoístas, no buscan sino su beneficio propio y no el bien de las personas a quienes gobiernan. Esto implicaba sacar provecho de la gente a cambio de una protección que muchas veces no era apenas una ilusión o algo inexistente. Jesús, en cambio, contrasta esta forma de ser el primero con
una nueva y le dice ustedes, ¿cierto? En el 26 le dice entre ustedes será diferente. ¿Quiénes son los ustedes? ¿A quienes le habla Jesús en ese momento? Son los discípulos de Jesús. Pero a mí lo que me parece interesante al darle una vuelta a este pasaje es que estas palabras son dichas mucho antes de que la iglesia como tal fuera organizada. Es decir, no podemos hacer una aplicación directa de esta forma de liderar con el liderazgo eclesiástico que aparece muchos años después, ya a partir del siglo II o III. Me refiero a que esta palabra no es solo para los líderes de las iglesias, ¿ya? Este liderazgo eclesiástico, tristemente, con el tiempo también se fue alejando de estas palabras. Ya podemos leer nosotros en los libros de historia muchos hechos vergonzosos en los cuales la política y la iglesia se mezclaron patológicamente, causando que justamente los gobernantes que oprimían al pueblo eran además gente que lo hacía bajo el nombre y bendición de Dios, supuestamente. Pero hablar un poco de eso va a ser tema quizá de otro sermón. Ahora, queremos subrayar, ¿cierto?, que Jesús está haciendo un llamado a todo aquel que se llame a sí mismo su discípulo o seguidor a no dejarse llevar por el espíritu ensimismador del éxito y el liderazgo de este mundo. Efectivamente, en las iglesias, en nuestras iglesias hoy en día, hay quienes tienen el rol de gobernar. Y para ellos son estas palabras, y por ellos nosotros también tenemos que estar constantemente orando. Pero también estas son palabras para todo el resto de la comunidad de discípulos, que en sus cotidianos quehaceres pueden ejercer liderazgo en distintos niveles. Desde la dueña de casa, el presidente de una junta de vecinos, el gerente de una pequeña o mediana empresa, la líder de un equipo médico, un profesor o profesora, y todas tenemos un modo diferente de relacionarnos con los demás cuando somos seguidores de Jesús. Este modo de relacionarnos queda clara en la siguiente comparación que Jesús hace en la sobremesa. ¿Quién es el más importante? ¿El que está sentado en la mesa o el que sirve? De nuevo, la tradición de este mundo nos diría que el más importante es el que está sentado a la mesa, el que está comiendo. Los reyes solo se preocupaban de sentarse en los banquetes y de comer, de disfrutar, de dejar que les atendieran como reyes. El sirviente, por otra parte, era aquel individuo indigno, insignificante, que solo tenía como propósito satisfacer los antojos del rey. Pero Jesús mismo, Él ha vivido, y aquí lo recuerda, una vida de contraste con esa forma. Desde que Jesús llega a este mundo, nacido de María y de José, jóvenes sencillos, lejanos de la opulencia, hasta ahora que estaba sentado a la mesa con ese grupo de sencillos discípulos a quienes recién les había lavado los pies, Jesús vivió una vida de servicio. Y no nos queda duda de que Él era el más importante. Así debe ser la vida de quienes somos seguidores de Él. Una vida en que nuestra preocupación no sea servirnos de los demás, sino pensar a quienes debemos servir el día de hoy. Y esto ustedes lo sabrán como yo también, de que no es fácil. Hay tanto que quisiera contarles acerca de este punto, pero no tengo mucho tiempo. Podríamos estar horas hablando acerca del servicio y de lo difícil que es servir, porque yo soy de aquellos, justamente, que no me es tan fácil servir. Un punto importante de mi propia biografía es cuando Dios me permitió darme cuenta que las primeras personas a quienes debo servir es a quienes Él ha puesto alrededor mío. Cuando uno recién conoce al Señor, a veces como que uno se embriaga o se vuelve un poquito loco referente al Evangelio y uno empieza a pensar, ¿a quiénes puedo servir? Empieza a soñar cosas que a veces efectivamente el Señor nos quiere llamar, pero cosas grandes o lejanas. Y para mí un punto de inflexión fue cuando Dios me dice, no, fíjate que primero debes servir a los que están cerquita, a quienes están cerca de ti. Y dentro de ellos, los que están más cerca son mi núcleo familiar. Para mí fue clave darme cuenta de que eran mis hijas, ¿ya? Cuando estaban sobre todo más chiquititas, cuando no podían caminar, no podían cambiarse solas los pañales, no avisaban que iban al baño, que ellas eran a quienes estaba llamado yo a servir.
Pero bueno, con el tiempo uno se va dando cuenta que también hay otras personas cerca, no hay que buscar muy lejos, ya, para darnos cuenta quiénes necesitan nuestro servicio hoy. ¿Somos discípulos que estamos dispuestos a servir? ¿O somos discípulos que estamos anhelando sentarnos a la mesa y dejar que otros nos atiendan? Fíjense que tristemente, de nuevo, la iglesia en general ha sido una iglesia sentada a la mesa. Eso pasó antes y también está pasando hoy en distintos lugares en el mundo. Yo les confieso que veo con suspicacia sobre todo el coqueteo que puede existir entre la iglesia con las fuerzas políticas, por ejemplo. Justamente por esto. Quiero pensar que el servicio, o que la política es también una forma de servir. Pero muchas veces esto se presta para la gran tentación de sentarse a la mesa. Que no nos sentemos a la mesa. Aún así, Jesús no termina este bloque con esta idea solamente. Y dice algo a continuación impresionante y también lleno de gracia. Él reconoce que a sus discípulos no les ha sido fácil lo que han hecho para estar todo este tiempo cerca de Él. Los discípulos, como vemos una y otra vez, aun cuando no estén del todo claros quién es este hombre, quién es Jesús, aun con tropiezos o con dificultades, han llegado a estar con Él esta noche. Y Jesús les dice entonces que Él les da un reino. Pero este reino es muy diferente a los reinos que Él conoce. Pero es gracias a esta muestra de gracia y de generosidad de Jesús que ellos tienen el privilegio de estar sentados a la mesa con el Rey de Reyes. Qué cosa más rara, ¿no es cierto? Los sirvientes, los que han estado sirviendo, sentados a la mesa. Eso solo se puede dar en el mundo al revés, que es el reino de Dios. Tercer bloque. Cuando hayas vuelto a mí. El tercer bloque de este pasaje lo dedica Jesús a su amigo Pedro. Pedro, o Simón, no era cualquier discípulo. Él tenía una vocación de liderazgo. La sangre le tiraba, ¿cierto?, a ser el más impulsivo, pero también el que estaba pendiente de lo que pasaba con los otros discípulos alrededor de él. Y Jesús reconoce esa forma especial de ser de Pedro, ese llamado, esa vocación de líder. Y también Pedro tenía una relación muy cercana con Jesús. Dentro de los discípulos era uno de los amigos más yunta que tenía Jesús. También él, Pedro, en el futuro, no muy lejano, va a tener una labor muy importante en la iglesia primitiva para guiar la consolidación de la iglesia. Por eso Jesús dedica algunas palabras especiales a él. Le advierte que hay una batalla por delante. Satanás, quien no tiene poder por sí solo para hacer nada, él ha pedido zarandearlos, moverlos bruscamente, remecerles el piso. ¿Te has sentido zarandeado o zarandeada alguna vez? Como que viene una tras otra y no para y no te puedes sentir que te mantienes en pie. Si es así, sabrás que no es nada lindo. Pero este zarandeo no es solamente una sumatoria de pruebas, ¿ya?, sino que además Jesús pone la clara advertencia que hay una intención diabólica detrás de esto que viene por delante. Y la oración de Jesús aquí apunta a lo que es verdaderamente importante. Fíjense lo que pide Jesús. Dice: he rogado una oración por ti, Simón, que tu fe no falle. Y es que delante de las pruebas o los ataques de Satanás, al parecer, por la oración de Jesús, lo importante no es salir victorioso, no es salir ni siquiera completo, incluso quizá ni siquiera salir vivo. Lo importante es conservar la fe.
Y me llama la atención también la frase que Jesús dice después: cuando hayas vuelto a mí. O como dice la versión que les puse a ustedes ahí: cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Jesús sabía que Pedro iba a fracasar en su intento humano de seguir a Jesús. ¿Qué ha pasado? ¿Te has sentido así? Pedro pensaba que él sí iba a poder, que iba a ser capaz de ir a la cárcel o incluso a morir con él. Pero Jesús, desde antes de escuchar estas ingenuas palabras de Pedro, él sabía que antes que cantara el gallo 3 veces, Pedro iba a negar a Jesús. Leí un comentario bíblico mientras preparaba este sermón que tenía una frase muy linda, que se las leo. Dice: Jesús enseña la gracia de Dios en esta advertencia a Pedro. No confíes en tus propias fuerzas, sino date cuenta que después del fracaso habrá una oportunidad de restauración. Jesús intercede por los suyos incluso cuando sabe que les fallarán. La intercesión evidencia el amor del Salvador. Incluso los discípulos que fallan en un momento de debilidad pueden experimentar el éxito de la obra de Dios. La lección es importante no solo para Pedro, sino también para todos los discípulos a los que representa. Aunque Satanás vendrá por todos ellos, Jesús rezará por todos ellos. Cuarta frase: ¿acaso les faltó algo? Luego de este mensaje dirigido especialmente a Pedro, Jesús les habla a todos ahora y les recuerda a sus discípulos una escena anterior en los evangelios, en su ministerio, en el cual Jesús había enviado de 2 en 2 a todos los discípulos a predicar a distintos pueblos en Israel. Y mientras ellos predicaban, ellos iban viendo que la gente se sanaba, había milagros, se expulsaban a demonios, y la verdad es que los discípulos volvieron así muy, pero muy contentos, muy emocionados de esta demostración, ¿cierto?, del poder de Dios. Jesús les está recordando eso y les pregunta: ¿acaso les faltó algo? Y ellos con toda razón dicen: no nos faltó nada. Aun cuando en ese momento ellos no debían llevar nada, porque esa era la instrucción. Tenían que ir a pura fe, sin llevar ningún recurso que para ellos fuera ya conocido, algo que ellos pudieran echar mano en caso de que algo fallara. ¿Ya? En ese momento nada les faltó. Dios proveyó de todo. Ahora Jesús les está advirtiendo de que hay nuevamente una misión, pero que este será un tiempo aún más difícil. Jesús va a ser llevado, se va a cumplir lo que fue profetizado hace mucho tiempo antes. Va a haber un cumplimiento de todas estas profecías y de su propósito de finalmente llegar a la cruz y morir. Fíjense que esto Jesús se lo había dicho muchas veces a los discípulos, pero ellos, y no los culpo, como que no entendían mucho. ¿Ya? Entonces Jesús les está diciendo: miren, ahora viene otro momento de nuevo, pero esta vez no les digo que no lleven nada. ¿Cómo será este momento que deben hacerse de un monedero, de una bolsa o incluso de una espada? El problema aquí en este último momento, que si bien Jesús quiere transmitirle, entonces que aquí viene un punto de intensidad, un momento crítico también para los seguidores de Jesús, es que Jesús está hablando en un nivel y los discípulos de nuevo están en otro. Fíjate, Señor, aquí hay 2 espadas. Y qué interesante como el Señor corta esta conversación, simplemente basta. No hay un llamado a la violencia física. Es un tiempo de lucha espiritual. Y de nuevo esto tiene que ver con la fe. Los discípulos lo van a pasar mal. Si solo midiéramos el éxito en lo físico, la verdad es que el ministerio de Jesús fue un fracaso. Todos sus discípulos fueron desperdigados y muchos de ellos, la mayoría, martirizados. Pero esto no se trata de un tema físico, de una guerra
con espadas. Lo que debemos recordar aquí es que no va a faltar nada. No les faltó nada a estos primeros apóstoles, pero también que su labor fue una batalla espiritual. Aquí tenemos dos puntos también. Que este llamado de prepararnos para la batalla espiritual no solo fue para estos primeros apóstoles en las circunstancias bien puntuales que les tocó a ellos, de abrir como un puntal, ¿cierto?, el espacio para la iglesia primitiva, sino también es una advertencia, un recordatorio para todos los que decidimos tomar la cruz del Señor. El seguir a Jesús no es grito y plata. El seguir a Jesús no significa que nuestros problemas se acabaron, sino muchas veces que nuestros problemas recién van a comenzar. Y ahí es donde tenemos este recordatorio del Señor que Él va a seguir con nosotros hasta el fin. Que así como a los discípulos de la iglesia primitiva nada les faltó, nosotros también vamos a estar ahí con la disponibilidad del Señor, de Él mismo que va a seguir con nosotros. Quisiera que nos fuéramos ahora con algunas preguntas. Yo se las dejé escritas para que las mediten ahora, pero tal vez también durante la semana o cuando encuentren este papelito entre sus Biblias. Y que son preguntas que emanan justamente del texto. Preguntas que vienen cuando uno lee este capítulo. Algunas son preguntas profundas. ¿En qué maneras hoy en día eres vulnerable a traicionar a Jesús? Es decir, actuar sin fe o contrario a su voluntad. ¿Hay algo de lo que necesites arrepentirte? ¿Estás consciente de que Jesús espera por ti pese a que hayas fallado en el pasado? Su gracia es suficiente. ¿Estás sirviendo a tu prójimo o has preferido acomodarte en la mesa? ¿A quiénes estás siendo llamada o llamado a servir hoy? ¿Estás preparado para la batalla espiritual que todos los discípulos de Cristo debemos enfrentar? ¿Cómo puedes prepararte mejor? ¿Tienes una comunidad de creyentes que te ayude en este aspecto? Tomemos unos segundos para pensar y después cerremos con una oración. Gracias, Señor, por estas historias de sobremesa. Gracias, Señor, porque así como en ese momento te tomaste un tiempo para conversar cosas profundas, cosas muy importantes con tus discípulos, también tú quieres pasar tiempo con nosotros. Ayúdanos, Señor, a disfrutar comer contigo, a disfrutar escuchar tu voz. Ayúdanos a disfrutar también el ser corregidos por tu palabra. Ayúdanos también a aferrarnos a la esperanza que tenemos en tu gracia. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú estás con nosotros en todo momento, Señor, y que nos invitas a pasar tiempo contigo, a tenerte como nuestro Rey. Y nos invitas también a servir a otros. Yo quiero pedirte que nos ayudes a transformar nuestra manera de vivir, que nos podamos ir pareciendo a ti, Señor, como iglesia y también como individuos, como familia, Señor. Podamos hacer tu palabra relevante para esta generación. Ayúdanos a reflejarte, Señor, en nuestro día a día con nuestro prójimo. Y ayúdanos también a reconocernos vulnerables y no a sentir que
y con nuestras fuerzas solamente podemos hacer todo esto. Gracias, Señor, por esta sobremesa. En el nombre de tu Hijo Jesús.